Cuando yo era pequeño, era joven, preadolescente, 10 años, una cosa así, a mí me encantaba Tarzán. Yo soy más clásico, a mí me gustaba Tarzán. Superman era del lado del otro. Batman ese para mí apareció ya tarde cuando el superhéroe ya estaba instalado. Pero bueno. Y en cuanto a Superman, a Batman, a Tarzán, yo leí el libro de Tarzán. Entonces ya tenía toda una imaginería cuando era chico, antes de que llegara ahí en la década del 60 por ahí, la serie de Tarzán, que por primera vez había una serie, es decir, para mí, que era chiquito, no una película que duraba como King Kong un rato así, un par de horas, una hora y pico, sino que todos los, ponele, martes y jueves en el programa de Piluso y Coquito, pasaban un capítulo de ese Tarzán que el protagonista se llamaba Edgar Rice Burroughs, creo, pero no estoy seguro de él. No, miento, el autor era Edgar Rice. El autor es, el actor que yo digo se llamaba Johnny Weissmuller, no sé si te recuerdan de él, era un físico-culturista que lo eligieron por el físico, y él entonces tenía un taparrabo tipo gamuza marrón y andaba con todo el tiempo con eso y descalzo. Pero en la serie, esa ya habían agregado, por ejemplo, que tenía un avión, un hidroavión. Hasta ahora me gustaría tener un hidroavión. Es maravilloso salir del río y ir a un aeropuerto y después bajar en el río y los pantanos. Oh, maravilloso. Pero hubo un problema con este hombre, Weissmuller. Él hizo esa serie y como su imagen quedó asociada a la serie Tarzán, donde él corría en taparrabo por la selva y se colgaba de las lianas, que me trajo otro problema. ¿Cómo haces vos en la selva? Les digo, cuando fuimos de recién casados a Misiones, lo primero que me fijé fue el tema de las lianas, cómo se maneja el tema de las lianas. Porque vos decís, acá tenés un árbol con una liana colgando. Yo me quiero transportar con esta liana. ¿Cómo hago? Si está en el medio del lugar donde yo quiero pasar de un árbol al otro, si la liana está en el medio, que sería lo lógico, ¿cómo llego a la liana? Y si la liana está en este árbol, yo me cuelgo, voy hasta el otro árbol y ahí ¿qué hago? La tengo que atar porque si no se me vuelve el medio y ya no sirve más. O como vos sos Tarzán y te movés siempre del mismo lado, ya sabés cuáles lianas son de ida y cuáles de vuelta. Bueno, era un problema que yo tenía. Claro, una lianavía sería. Y bueno, esos eran mis problemas desde chico, pero el de Johnny Weissmuller fue peor. Como él era el actor de Tarzán, todos lo decían, usted es Tarzán! Vos decís qué lindo, te reconocen en todas partes, sos un actor reconocido. Claro, el problema es que después del quinto choripán que vos te vas a comer en una confitería y todo el mundo hasta el vendedor dice, usted, mirá, mirá, pará que me saco una foto con Tarzán comiendo choripán, ah, qué bueno, qué bueno. El problema es que él quedó encajado ahí. No podía salir de Tarzán, no lo invitaban para ninguna película. Superhéroe de nada, romántico de nada, porque todo el mundo se lo imaginaba con el taparrabo ridículo ese y todo, decía, no, llamemos a otro. Johnny Weissmuller mismo, cuando terminó su carrera, sus contratos con los que hacía la película, no consiguió trabajo más de nada, pero siguió andando en taparrabo. Él todo el tiempo andaba en taparrabo y descalzo, todo el tiempo. Entonces él iba a hacer las compras, total todo el mundo me viene, los vecinos del barrio ya no se sorprendían y decían, mire señor, sí, ya sé, vivo al lado, él que vive en el quinto sello, vive en el quinto. Su persona, Johnny Weissmuller, quedó chupado por Tarzán. Dejó de ser Johnny, pasó a ser Tarzán. Y él mismo andaba así, vestido a todos lados, hablaba, esperando encontrarse, como vivía en una ciudad, encontrarse con los animales, cuando los iba a visitar les hablaba, la chita, el elefante que usaban para las filmaciones. A veces el personaje, y hay un libro muy lindo de Erich Fromm, un psicólogo, creo que era alemán, Erich Fromm, alemán creo que era, donde él escribe sobre la personalidad y la persona. Y él descubre que a veces el personaje que nosotros somos, por ejemplo, el doctor tal,
Dice, mira, ahí viene el doctor, ese es el cardiólogo, ¿no? Ahí viene el doctor tal, ese es el doctor López, por decir algo. El doctor López, ahí viene el doctor. Ay, tengo un dolor acá. Espera, porque el que viene ahí, ese es el doctor tal. Entonces, el personaje de esa persona es el doctor. Ese es el tipo que lo asocian, su nombre, su ropa, su cara, su auto, su familia, su barrio, lo asocian a un personaje, pero no un personaje actuado, sino algo que domina la personalidad de él, es su carácter dominante de él, es el doctor. Y el Eric Fromm decía, perdón, a veces el personaje se come a la persona. Y entonces la persona deja de ser una persona, por ejemplo, que le gustaría estar un rato jugando con sus hijos a la pelota. Porque dicen, loco, ¿cómo tenés que estar en la guardia del hospital? No, pero yo estoy de Franco. Sí, pero vos sabés que hubo un accidente muy grande. Bueno, ya está. Y va y se pone la chaquetilla, agarra el auto, ya vuelvo, querida. Hubo un accidente y como 20 heridos en un hospital. Y se va. El personaje se lo come, se lo lleva. Esta semana hubo un caso muy chistoso, voy a sacarlo del lado dramático, que era tan chistoso que no me animé a ponerlo en los grupos de la iglesia. Otro caradura lo puso. Es un dibujito animado de un chiquito que va con el papá, que el papá está leyendo una revista, el diario, y se le para al lado y le dice, oh padre, yo sé que tú eres bueno y misericordioso, que tú me amas con amor trascendente. Sé que tú todo lo puedes y que tú decides siempre en favor de tus hijos. De manera que me acerco humildemente a pedir delante tuyo que me confieras una gracia que quiero pedirte. El papá lo queda mirando y le dice, ¿qué querés? Dice, quiero que en tu gracia me autorices y me proveas de los medios para ir a la heladería de la esquina y comprarme un helado. Me dice, ¿para eso das tanta vuelta? ¿Quieres ir a la heladería y comprarte un helado? Tomá, pero ¿por qué hablas así? Dice, no, porque yo te escuché a vos que cuando tenés que pedir una cosa importante usás ese tono de voz, dice. El personaje que se come a la persona que el ser creyente no es una característica accesoria a su esencia, sino que en algún momento se desdibuja con su persona y no se sabe si la persona es o está actuando de. Y a veces hay creyentes que trabajan, de los pastores, me acuerdo de un predicador que vino a unas conferencias que se hacían en el seminario en Buenos Aires. Todos los años para septiembre había una semana de conferencias para pastores. Se llamaban un tipo para que le hable a los líderes y a los futuros líderes que salían del seminario sobre cosas específicas del ministerio. Y este hombre dijo, hay pastores que cansan de los pastores que son, dice. Son pastores en la iglesia y cuando van a la casa son pastores en la casa. Está en la pieza y es un pastor en la pieza. Y cuando va al baño es un pastor que está en el baño. Dice, están en todos lados como pastor. Dice, son hartantes. En la casa podés andar en chancletas si querés. En la iglesia para predicar no. Pero tenés que aprender a separar eso porque si no, toda la gente que te acompaña corre riesgo y vos corres riesgo de que te chupe ese personaje de, sí, porque el pastor y el siervo de Dios y la voz de Dios y todo, te desaparezca a vos como persona. Que vos no tengas luchas como los demás. Y de paso yo los invito, porque yo lo hago todo el tiempo con los tips, a fíjense cuántos líderes que uno escucha, así de esos grandes que están en YouTube, y vos ponés, el gran siervo de Dios, que no tienen un defecto, no tienen un problema, no tienen una lucha. Entonces, está bien, que te voy a decir, qué bárbaro que sean así, yo no, pero está bien que aquellos sean así. El problema es que eso corta con un cuchillo y deja afuera a la gran mayoría de la gente que tiene luchas, que tiene dificultades, que tiene dudas, que tienen problemas. Y una de las cosas que Jesús nos mostró justamente es que Él era normal. Hoy lo vamos a ver. Todo esto para presentar. Al principio de la semana escuché en un video
un coro de hombres de los mormones, el coro del tabernáculo mormón, pero el coro de hombres, cosa que me trae una lucha siempre porque son mormones, ustedes saben que hay una diferencia, una historia, pero cantaron un himno precioso que a mi mamá le gustaba, que no era muy popular, pero es precioso. Es ese que decía, quédate aquí, que el sol declina ya. Y era muy lindo porque tomaba las palabras de los discípulos que Jesús se juntó con ellos camino a Emaús, que como Jesús quería seguir el camino, ellos le dijeron, no, 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 quédate aquí, que ya es de noche y todo. En el himno lo espiritualizaron en el sentido de, Señor, quédate con nosotros, viene la noche, es el momento que necesitamos, que estés con nosotros, quédate conmigo, Padre, porque yo necesito tu presencia, papá, papá. Ese es el espíritu que le cargaron al himno ese y es que le gusta, el espíritu ese que le gustaba a mi mamá del himno ese. Entonces lo escuché en el cantado por más de, eran 900 y pico de coros de varones, todo con un trajecito todo igual, todo, por el tabernáculo mormón, le largué un par de lagrimitas también, ya les conté que la semana fue difícil. Quédate aquí. Acompañado con un órgano de tubos, los tubos del medio, no quiero mentir, tienen 20 metros de largo, probablemente los tubos graves centrales. Es decir, que cuando esos tubos suenan, suenan las frecuencias más bajas que el oído humano puede escuchar. Y esto yo digo, qué linda imagen para predicar el domingo. Jesús y los discípulos de Emaús. Entonces, vamos a hacer una lista, un día va a empezar. Él, van a ir predicando por turno, todos. Y que les pase lo mismo que me pasa a mí. Quiero alentarlos a buscar entonces en Lucas, capítulo 24, arrancando desde el 13, vamos a leer hasta el final, porque fue justo el día, en Lucas, en el relato de Lucas, es el día domingo ese de la resurrección de Jesús. Pasaron tantas cosas y pasaron las cosas que pasaron con estos dos discípulos de Emaús. Dice así desde el 13 un pedacito que voy a leer ahora. Aquel mismo día, refiriéndose al lunes, al domingo, perdón, cuando el primer día de la semana, cuando las mujeres dijeron que habían encontrado, dos de ellos, los discípulos, no los apóstoles. Uno de los comentaristas que leí dice, no de los principales, dice, no los apóstoles, sino discípulos, gente que le gustaba a Jesús, que eran partidarios. Se dirigían a un pueblo llamado Emaús a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron el cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Qué torpe que son ustedes, les dijo. La palabra torpe podría haberse traducido de otras formas también. Quiere decir qué microconocedores que son. La palabra es justamente un diminutivo de conocimiento, tipo chatito de poco conocimiento.
microconocedores. Y qué tardos de corazón, y acá aparece una palabra cardíaca, del griego tardo, del griego bradi, que quiere decir lento, y corazón, cardía. Es decir, el pulso lento del corazón se llama bradicardia. Las dos palabras aparecen seguidas acá. Por supuesto, no como términos de cardiología, sino como que una persona puede tener el corazón que no reacciona, sino lentamente. No se entusiasma, no se deprime, no nada. Un pavo, un pavo. Qué pavos que son, qué poco inteligentes que son. Para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se le abrieron los ojos, acuérdense que eran lentos, estos eran bradicardios, y le reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: nuestro corazón no ardía mientras conversaban con nosotros en el camino y nos explicaban las escrituras. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Ahí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Shalom aleichem. Te saludan los hebreos hasta el día de hoy, los judíos. Aterrorizados, creyeron que veían un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren en mis manos, mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creer a causa de la alegría y del asombro, le preguntó: ¿tienen algo acá de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado. Así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenían que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Después los llevó Jesús hasta Betania. Ahí alzó las manos y los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces le adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Yo quiero levantar dos cosas de este mensaje. Las anoté porque si no, no las voy a recordar de memoria. Y son, por eso me reía yo solo, como los locos solemos tener esta costumbre de reírnos solos. Les voy a leer ahora qué cosas valió la pena que le pegáramos una miradita como enigmas que están en este texto del encuentro de los discípulos de Emaús. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está solo en Lucas también? Es una pregunta que habría que hacerse también. ¿Dónde es Emaús? Yo, como cualquier persona, cuando le busca una referencia geográfica en un texto bíblico, busca en el diccionario bíblico, en un mapa bíblico y lo encuentra.
Bueno, Emaús no lo van a encontrar. Porque la ciudad que dice ahí, como que todo el mundo la conoce, Emaús, era un pueblito chiquitito, evidentemente, quedaba al noreste de Jerusalén y dice en el relato de Lucas que quedaba como a 60 estadios. El problema es que la medida del estadio griego, es que dependía del pie, del tamaño de pie, la medida de pie, que en los distintos estados griegos tenía diferentes medidas. El pie del pie, no el pie del sistema americano y anglosajón, que tiene 303 milímetros, esa es la medida de un pie, son 12 pulgadas. Está estandarizado y se puede medir algo con precisión. Una persona se mide su altura en pies, por ejemplo. Una persona cualquiera tiene más o menos 8 pies de altura, 8 por 3, no, 8 por 3 no, 6 por 3, 18, 6 pies y alguna pulgada. En el sistema ese. Pero el problema es que los griegos tenían una medida de pie propia del rey, que iba entre más o menos 15, 16 centímetros, un pie chiquito, pero en la antigüedad las personas eran de baja altura, hasta casi 200, o sea, un poquito así. Entonces, depende de qué pie usás, dónde te queda Emaús, porque de restos de Emaús hay unos restos de un pueblo que tiene un significado como primavera templada, que es el significado en griego de Emaús, pero no hay seguridad de que fuera ahí. De todas maneras, era un caserío, era un pueblito chiquito. El mismo valor del pie que dice ahí que es parte de la cantidad que se medía para medir el estadio, los estadios también tenían una medida variable según el lugar. Seguían la idea de que había un estadio donde se corrían las carreras pedestres y ese tipo de cosas, las olimpiadas, que tenía una medida más o menos estándar, pero no, tampoco había claridad sobre eso. La otra pregunta que es muy intrigante para mí, porque el otro es folclórico, digamos, es ¿a qué iba Jesús a Emaús? Ahora yo no me voy a mover de acá hasta que no me digan a dónde. ¿Qué iba a hacer Jesús a Emaús? Porque dice que iban los discípulos a Emaús y Jesús iba en el mismo sentido y se le sumó, se le juntó ahí. ¿Qué iba a hacer Jesús a Emaús? No trabajen más con la cabeza. En la Biblia, en este texto y en ningún otro lado, no dice en ningún lado a qué iba Jesús. Queda librado a la especulación. Si ustedes se fijan rápidamente, vamos a hacer una cámara rápida. Los movimientos de Jesús fueron: iba camino de Emaús, partió el pan, salió y desapareció de ellos. Los discípulos se vuelven a Jerusalén. En Jerusalén cuentan las noticias y se aparece Jesús y les dice Shalom Aleichem. Probablemente uno podría decir, bueno, Jesús iba camino a esa ciudad porque le quedaba justo de camino para ir al camino del mar, seguir hacia el norte y llegar a su ciudad, a Nazaret, a sus zonas, donde él fue criado todo como chico. Si no, no se entiende por qué iba a ir para ese lado. Si esa era su intención, ¿por qué volvió a Jerusalén? De hecho, ya el apóstol Pedro había hecho eso. Si se fijan en el capítulo anterior, en el relato anterior, en la parte de la resurrección, dice que Juan y Pedro subieron juntos a ver a la tumba. Juan creyó, pero Pedro dijo, qué raro esto, ¿no? Y dice que lo que hizo Pedro fue volverse a su casa. Es decir, se fue al norte. Recuerdan que era del norte y tenía la empresa, los barcos, toda la historia. ¿Por qué Jesús haría esos movimientos? ¿Por qué no diría nada en particular? Y creo yo que ahí está el mensaje de esta mañana. ¿Por qué Jesús hizo todas esas movidas? Probablemente porque se dio cuenta o porque quería reforzar el mensaje que está en esta serie de eventos que fueron hechos en un día difícil. Todos nosotros tenemos cada tanto un día que no podemos explicar bien qué pasó todo el día.
¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Simplemente fue una tormenta de cosas y cuando vos te sentaste decís, qué bravo este día. Ahí uno empieza a pensar, ¿por qué pasó esto? ¿En qué momento yo, cómo no me di cuenta? Pero, ¿y a vos te parece? Pero ahí metí la pata, tendría que estar, ¿se dan cuenta? Todas esas elaboraciones vienen después, pero el día que arrancó con, a la luz del alba ya teníamos a Jesús resucitado, las mujeres fueron con una agenda totalmente diferente, iban para ponerle esas cosas que ellos ponían, hacer unas envolturas que hacían en la especie de momificación, no era momificación, pero un tratamiento que le hacían a los cuerpos de los muertos. Fueron, se encontraron que estaba todo abierto, se encontraron con un par de ángeles, se cruzaron con un par de apóstoles, se cruzaron con las mujeres estaban confundidas pensando que veían un hombre, pero en realidad no era un hombre, sino que era un ángel. Volvieron, le contaron a los apóstoles vinieron, etcétera. Es muy interesante lo que pasó ese día. Fue el día de la resurrección. Y ese es el día confuso, es el día de la ida y vuelta, el día en que no se descansaba bien, el día que comieron seguido 2, 3 veces, el día en que no sabían bien para qué lado arrancar. Ese fue el día que Jesús les dio una agenda. ¿Por qué no les creían a las mujeres? Muy interesante esto. En el primer siglo, en una cultura machista, las mujeres no servían como testigos, salvo que no hubiera más remedio. Pero si ustedes recuerdan, en la ley, en el Levítico, hay leyes sobre cómo se hacen los procesos judiciales. Es decir, había una ley de procedimiento judicial. Y en general, los testigos, cuando se refiere a los testigos, se refiere a testigos hombres, no a mujeres. Si ustedes recuerdan, hay un par de referencias, incluso en el Nuevo Testamento, por ejemplo, de referirse a alguna cosa como fábulas de vieja. ¿Se acuerdan eso? Hay que entender ese texto, porque si no estamos en un lío, ¡un lío! ¿Por qué fábulas de vieja? Es muy interesante eso, porque la Biblia, si no, estaría cerca o al borde de fortalecer un argumento machista, incluso en este caso, incluso por lo que Jesús hiciera respecto de esto. Las mujeres, que una de las honras que tienen las mujeres en la Biblia es que fueron las primeras que vieron a Jesús resucitado. No solo que fueron creadas especialmente como está marcado en el segundo capítulo de Génesis, que Dios creó al hombre, paramos, y creó la mujer. No, creó el hombre y dijo, che, no le sobra un pedacito, una costilla acá, tomá, pum, la mujer. Sale como un mal necesario para la creación del hombre machista. No está así en la Biblia. Está al contrario dicho. Dios hizo una creación especial. Creó al hombre y en la misma especialidad de creación creó la mujer, que tiene la misma dignidad. Pero vamos acá. ¿Por qué no le creyeron a las mujeres? Porque eran mujeres. Y porque los apóstoles vivían en un contexto machista. Y eso hoy día también, muchas veces yo me doy cuenta que tengo conceptos fuera de lugar, conceptos anticuados, conceptos violentos y machistas en muchos sentidos y todo. Y uno analiza las cosas que dice y que piensa y juzga, ¿no? Y muchas veces dice, hoy la verdad que no debería decir así porque queda feo, está mal, no, no es así, es un chiste, pero uno hace chistes, por ejemplo, chistes de borrachos. Yo tengo un problema conmigo mismo. Cuando éramos jóvenes nosotros, coleccionábamos chistes de borrachos y ese tipo de cosas. Había chistes de hombre que le pegaban a la mujer. Había dichos en el idioma nuestro. No pegarle a la mujer ni con una toalla mojada. ¿Te escucharon eso? El dicho de lo de la toalla mojada. Es muy antiguo. Era del hombre violento que le pegaba a la mujer, pero para no dejarle marcas, le pegaba con una toalla mojada. ¿Te imaginas la actitud de un hombre mojando una toalla para que pese más, para que duela mucho, para pegarle a la mujer y todo? Y que eso pase al vocabulario y que entonces una persona, sin decir, yo estoy a favor de pegarle a las mujeres, use la expresión, a las mujeres no hay que pegarle ni con la toalla mojada. Es decir, hay cosas que van quedando y que hay que ir erradicando del lenguaje, del pensamiento.
de los chistes, de toda la cultura, del arte, de todas las expresiones. Y por lo tanto yo también, cualquiera de nosotros está en una condición así. ¿Por qué no le creían a las mujeres? Porque eran mujeres. Por eso Jesús tuvo que aparecerle y decirle, Shalom Aleichem. ¿Dónde estaba Pedro? En su casa. ¿Y por qué la ascensión fue en Betania? Esa para mí sigue siendo un misterio hasta el momento actual. ¿Por qué Jesús se los llevó a todos a Betania? Estaban en Jerusalén, él fue a Emaús y volvió. Pero después de ese lugar ahí en Jerusalén donde estaban, los llevó para Betania, cerca de Belén, que es donde él nació. Pero cerca, donde vivían solamente, el único dato que tenemos es, ahí vivían Marta, María y Lázaro, sus amigos. Quizá un lugar querido por él. ¿Por qué razón? Bueno, ahí fue la ascensión de Cristo. Certeza, son tres nomás. La primera certeza es que en todo el relato lo que vamos a ver es a Jesús con los discípulos de Emaús, enfatizando en modo enérgico la importancia de que se cumplan las escrituras. Todo lo que Jesús les dijo a los de Emaús y todo lo que Jesús les dijo a los de Emaús, más los otros que estaban ahí, fue, por favor, leyeron lo que dice Isaías. Ustedes se están enterando ahora de que era necesario que el Hijo del Hombre muriera y resucitara al tercer día. Cuando yo les dije, el Hijo del Hombre va a morir y va a resucitar al tercer día, ¿en qué estaban pensando? Y los discípulos estarían ahí mirándose entre uno a otro diciendo, más vale no digo nada porque lo que diga acá me van a caer por la cabeza. Segunda cosa que Jesús quería enfatizar. Que Jesús era un ser humano. No sé si se fijaron las comidas de Jesús en ese ínterin. Cuando fue allá a Emaús, ellos le reconocieron en un momento. ¿Se acuerdan en qué momento reconocieron a Jesús? Cuando partió el pan. Yo siempre habría creído ingenuamente, antes, de que era porque, claro, es como cuando en la Santa Cena. Es que los discípulos de Emaús no estaban en la Santa Cena. Así que no tenían por qué haber visto cómo Jesús partió el pan. ¿Qué es lo que es especial en el partir el pan de Jesús en Emaús? En que Jesús no era el de la casa. Eran dos hombres, probablemente uno de los dos era el dueño de la casa y el otro era un primo, un vecino, un amigo, alguien. Uno de los dos era el dueño de la casa. Pero el dueño de la casa no partió el pan, lo partió Jesús. ¿A vos te gusta que alguien venga en tu casa, abre la heladera y dice, che, vamos a picar algo, a ver qué encuentro acá y nos sentamos? Inmediatamente uno, sin enojarse, pero diría, ¿cómo? Che, es mi heladera. Yo tengo medio sándwich ahí que lo iba a comer ahora y no me va a agarrar justo mi sándwich. Jesús tomó el pan, dio gracias y lo partió. Era un gesto de dominación y de autoridad. El otro día mostraron gestos de uno de los candidatos a presidente de la nación que tomó a una, no quiero avergonzar a nadie con lo que quiero hacer, se van a imaginar lo que voy a decir. Tomó a esta persona y le puso la mano así en la nuca, ¡tuc! Y le golpeó el pecho así. ¿Saben cómo se llama esa acción de agarrar a alguien del cuello o golpearlo en el pecho o zamarrearlo o agarrarlo así? ¿Saben cómo se llama esa acción? Esa la tuve que buscar en el internet. ¿Cómo es que se llamaba, gorda? Lo tuvimos que googlear y ahora lo voy a tener que googlear de vuelta porque me voy a olvidar. Tiene un nombre como quiere decir, el significado, después ya me va a venir, Alzheimer me lo va a liberar. Quiere decir, tratar a una persona con gestos físicos que demuestran tu superioridad sobre él. Como por ejemplo, un jefe sobre un patrón, un vencedor sobre un vencido, una persona sobre una persona inferior. A veces es simplemente agarrarlo de atrás del hombro, así, agarrarlo y... ¿Cómo?
No, está fallando el Google femenino 2. Ya me voy a acordar. Tiene que ver con algo de manada. No me acuerdo ahora cómo es el tema de la manada, porque es una copia en los humanos de lo que hacen los animales de manada, que tienen gestos que les demuestra quién es el jefe acá, y que con ese gesto los demás deben darse cuenta que tienen que asumir gestos de que ellos son subsidiarios, digamos, al jefe. Ya va a aparecer. Lo voy a poner en la página y acompañando el mensaje y todo para que no queden con esto, porque es muy importante esta palabra. Ya me va a venir. Como manadear, un nombre así, lo usan en el lenguaje vulgar. Claro, es eso. En un macho alfa viene el macho alfa y hace cosas como, por ejemplo, ¡ah! Así. Ese es un gesto de dominación sobre. ¿Qué hacen los otros? La cola entre las patas, se echan, se ponen de espaldas o ponen una posición de receptividad sexual femenina, aunque sean machos. Porque es la forma de decirle al macho, yo no te voy a desafiar. En los seres humanos es sacarse la gorra delante de alguien que uno considera superior, extender la mano con la otra plegada al cuerpo y un montón de gestos según la cultura, según la subcultura. Por ejemplo, en Japón, bueno, vos estuviste en Japón, ¿cómo es? Así, y hay que doblar desde la cintura, que se dobla cuando uno saluda a una otra persona. Saludo así, no así, sino así, porque si es así es mala educación. Y así. Bien. El macho alfa en Emmaus es Jesús, que manoteó el pan, lo miraron, ¡epa! Lo partió, dio gracias a Dios y se lo repartió a ellos. Ahora, ese mismo Jesús que comió pan que no era de él, lo manoteó allá. Si ustedes se fijan, cuando llega a Jerusalén, les dijo, ¿tienen algo de comer? Y le dieron un pescado asado y se lo comió. ¿Por qué? Porque Jesús le quería mostrar que no era un espíritu, porque estaban todos que no creían que él era él. Entonces en su mente decían, qué loco me parece estar viéndolo. Y Jesús le dice, me estás viendo. Este es el relato que en otro evangelio dice que Tomás fue llamado por Jesús y le dijo, vení, vení, ¿ves las manos? ¿Ves los pies? Y algunos dicen, es lo que vieron estos por eso conocieron a Jesús en el partimiento del pan, porque él extendió la mano así, se corrió la túnica y vieron las manos hechas pedazos y dijeron, este es Jesús. Y Jesús salió y en la noche no lo vieron más. Anyway, sea como sea, ellos estaban, Jesús estaba queriendo que ellos reconozcan que el problema es que no están ellos dándose cuenta que Jesús es un ser humano, una persona común, come, camina, va y viene, piensa, sufre, siente. Y la tercera y conclusión es que el Espíritu Santo es la continuidad de Jesús. Si se fijan, las palabras de Jesús, las finales fueron, quédense acá, en Jerusalén. Yo voy a cumplir la promesa que el Padre les hizo. Les voy a mandar el otro Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Y el final del Evangelio de Lucas, que es el principio del libro de Hechos, Lucas y Hechos, acuérdense de eso, es justamente, miren, en esta serie de eventos, en este momento lo que va a ocurrir es que acá en Jerusalén va a venir el Espíritu Santo. Quédense acá y esperen. Y Lucas termina diciendo que ellos estaban todos los días en el templo adorando a Dios, contentos porque se les había cerrado la ecuación, sabían en quién creer. Para nosotros, los simples mortales que creemos en el Señor, hay acá un desafío a reconocer nuestra propia humanidad. A veces es como que hay una demanda sobre los cristianos a que sean sobrehumanos, que nunca se quejen, que nunca tengan problemas, que nunca digan, estoy preocupado. Pues enseguida le va a caer uno y decir, no tengas miedo, confía en el Señor. Otra vez, el tema del personaje que se acerca a una persona que cree en Dios, que tiene luchas, que tiene dudas, que tiene sombras en su personalidad y en sus pensamientos y en su fe. No es que es incrédulo, simplemente está en una etapa de crecimiento
donde le falta para llegar a la perfección, que sería ese punto donde podemos creer todo, resistir todo, aguantar todo, incólume, sin titubear y sin dudar, pero que esa es una de las aspiraciones que hay para nuestras vidas personales hacia adelante y no un hecho ya. Porque si vos te pones una meta tan alta o ahora actual, el problema es que eso es un límite para que vos puedas crecer. Es como una persona que empieza la escuela primaria y vos le digas, no me digas que vos no sabés dividir y hacer derivadas. Dice, no, estoy en primer grado. Oh. Ese chiquito no tiene, cuando vos le dijiste eso, no le agarró ganas de decir, che, me gustaría estudiar derivadas para aprender a ver cómo son, sino que diría, lo que me cuesta para llegar a estudiar las derivadas. Me falta todo primero, segundo, no voy a llegar nunca. Mami, tengo ganas de trabajar y no a estudiar la escuela. Porque si trabajo dentro de un mes voy a estar cobrando unos pesos. ¿Pero por qué? No, porque la escuela dura como 7 años, después son como 5 años más, después la universidad, no, es mucho. Yo quiero algo más pronto. Lo mismo cristiano. Dice, ¿cuál es tu meta como cristiano? Ser como Cristo. Que levante la mano los que son como Cristo acá. Yo no voy a levantar mi mano. ¿A mí me gustaría ser como Cristo? Sí, claro. ¿Alguna vez voy a ser como Cristo? Anímense. Sí. Alguna vez vamos a ser como Él es. Alguna vez vamos a ser perfectos en su presencia. Mientras tanto, no nos queda más remedio que crecer hacia Él, hacia el carácter de Jesús. Un ser humano. ¿Se imaginan las cosas que habrán pasado en la mente de Jesús todos esos días que finalizaron ese día, que fue uno de los días más largos de la vida de Jesús? Pero no por el sufrimiento, sino porque ahora Él estaba contento, pero las mujeres que Él vio, que les dijo, no, vayan, díganle a los muchachos que ya resucitó, van y le dicen, el Señor nos dijo que les contemos, ya resucitó. Y ellos dijeron, estas mujeres siempre se creen, por eso viven mirando la novela. ¿Cómo se habrá sentido Jesús en ese momento? Y dice, voy a tener que ir yo en persona. Les voy a tener que dar pan, les voy a tener que comer pescado delante, les voy a tener que dejar que me toquen por todos lados. Para que antes de irme yo de la presencia física, ellos se enteren realmente quién soy yo. Y en base a una cosa real, ahí va a arrancar esta cosa nueva que es el nuevo pacto en mi sangre. Que Dios te bendiga, que Dios, a los que están en el streaming, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Somos compañeros en esto. Algunos estamos más adelante que otros, especialmente a nivel humildad. ¿Cómo se sabe si un creyente está más adelante que otro en la vida espiritual? No sé, pero está más cerca de morirse que el otro, entonces eso es seguro, porque ser como Cristo, ser como Él es, capaz de ser humilde, porque Él dijo eso. ¿Qué te ha parecido este mensaje? Podés ayudarnos a difundir este evangelio dando like a este video, suscribiéndote a este canal y compartiendo con tus amigos en las redes. Con tu apoyo, YouTube nos va a ayudar acercando estos mensajes a muchas más personas, y gratis. Muchas gracias y bendiciones para vos.